Buenas tardes, bienvenidos a una clase más del cielo y del infierno. Hoy estudiaremos un caso muy particular contenido en este cielo y el infierno, la segunda parte, el capítulo 7 de los espíritus impedernidos. Se trata del espíritu aburrido, un espíritu que después de 180 años de desencarnación se confiesa cansado, sin propósito, atrapado en el tedio y la apatía. No fue un espíritu perverso, ni cruel, ni injusto, simplemente fue inerte. Pasó por la vida sin hacer ni bien ni mal, y en la vida espiritual recoge las consecuencias de esta inacción. Este espíritu se presenta espontáneamente al medio y solicita que ore por él, y la comunicación se da de la siguiente manera. Le pregunta, ¿qué os lleva a solicitarnos plegarias? Él contesta, estoy harto de errar sin un objetivo. Aquí es importante recordar que el espíritu se refiere al estado errante, de estar en la erraticidad. Ese es el estado de los espíritus que todavía esperan por una nueva reencarnación. Todos los espíritus que necesitan reencarnar nuevamente se encuentran en la erraticidad, independiente de haber sido buenos o malos. Es como si fuera un estado de espera para la próxima oportunidad reencarnatoria. Entonces le pregunta, ¿hace mucho tiempo que estáis en esa situación? Él contesta, hace aproximadamente 180 años. Podemos ver que en el libro de los espíritus, el libro segundo, el capítulo 6, la pregunta 224, dice lo siguiente, ¿cuánto pueden durar estos intervalos? Y la respuesta de los espíritus es, desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. Por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetuo. Tarde o temprano, el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia que sirva para purificar sus existencias anteriores. Entonces, le siguen preguntando, ¿qué habéis hecho en la tierra? Él contesta, nada que haya sido bueno. ¿Cuál es vuestra posición entre los espíritus? Él contesta, estoy entre los aburridos. Y le dice, pero esto no conforma una categoría. Y él responde, entre nosotros todo conforma una categoría. Cada sensación encuentra sus semejanzas o sus simpatías que se agrupan. Le pregunta, ¿por qué habéis permanecido tanto tiempo estancado si no habéis sido condenado a sufrir? Él responde, porque yo estaba condenado al tedio, que entre nosotros es un sufrimiento. Todo lo que no es alegría es dolor. Entonces vemos que es un sufrimiento moral, lo que el espíritu siente, sin tormentos visibles, pero profundamente corrosivo. En la tierra, el aburrimiento prolongado puede llevar a la depresión, la apatía o la desesperanza. En el mundo espiritual se traduce en una sensación de vacío que impide al espíritu elevarse. Este testimonio encierra una gran advertencia. La inutilidad voluntaria es una forma de irresponsabilidad espiritual. No hacer el mal no basta. Debemos hacer el bien porque el bien es el movimiento del alma en armonía con las leyes divinas. Y las preguntas siguen. Entonces, ¿habéis sido forzado a permanecer en la erraticidad contra vuestra voluntad? Y él contesta, hay causas demasiado sutiles para vuestra inteligencia material. Y le dicen, intentar explicármelo. Así comenzaréis a beneficiaros vos mismos. Él dice, no lo conseguiría, pues me faltan términos para la comparación.
Una vida desaprovechada en la tierra le deja al espíritu que la encarnó lo mismo que el fuego le deja al papel que ha consumido. Chispas que recuerdan las cenizas todavía compactas, lo que éstas han sido, la causa de su nacimiento, o si lo preferís, la causa de la destrucción del papel. Estas chispas son el recuerdo de los lazos terrenales que vinculan al espíritu hasta que éste disperse las cenizas de su cuerpo. Solo entonces, por ser una esencia etérea, al espíritu toma conocimiento de sí mismo y añela el progreso. La inercia espiritual no genera castigos divinos, sino un vacío existencial que paraliza la voluntad y retarda el progreso. Le preguntan, ¿cuál pudo haber sido la causa de este aburrimiento del que os quejáis? Él contesta, efecto de la existencia. El tedio es hijo de la inacción. Como no supe aprovechar los largos años que pasé en la tierra, las consecuencias se hacen sentir en este mundo. O sea, el espíritu aburrido presenta al ser que renunció a trabajar, a aprender, a amar, a servir. Cuando no trabajamos ni en el bien, ni en el conocimiento, ni en la superación, nos estancamos y el estancamiento genera un dolor. Veamos. En el libro, citamos otra vez el libro de los espíritus, el libro tercero, el capítulo uno, que habla de la ley divina o natural. La pregunta 642 dice, ¿alcanza con no haber, alcanza con no hacer el mal para ser grato a Dios y asegurarse una posición en el porvenir? Los espíritus contestan, no, es necesario hacer el bien hasta el límite de las propias fuerzas, pues cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Esta respuesta explica el estado de este espíritu. Él no cometió crímenes, pero no hizo el bien que podía haber hecho. Y eso también es una falta moral, porque la omisión voluntaria es el estancamiento del alma. Le preguntan entonces, los espíritus errantes como vos, de los cuales se ha apoderado el tedio, ¿no pueden liberarse de este estado siempre que se lo proponga? Y él contesta, no, no siempre, porque el tedio paraliza la voluntad. Esos espíritus sufren las consecuencias de la vida que han llevado. Fueron inútiles, no tuvieron ninguna iniciativa, de modo que no encuentra entre ellos ninguna colaboración. Están abandonados a sí mismos hasta que el hastio propio de este estado de neutralidad los conduce a desear el cambio. En ese momento, un mínimo impulso de su voluntad encuentra el apoyo y los buenos consejos que habrán de secundar sus esfuerzos y su perseverancia. Es decir, de ellos depende salir de esta situación. Dios nunca nos abandona y los espíritus amigos siempre están a nuestro lado, intentando ayudar, pero solo depende de nosotros querer y aceptar esta ayuda. Y la espiritualidad respeta siempre nuestro libre albedrío. Le preguntan, ¿podéis contarme algo acerca de vuestra vida terrenal? Él contesta, oh, debéis comprender que puedo decir muy poco. El aburrimiento, la inutilidad y la inacción proviene de la pereza. La pereza también es madre de la ignorancia. Le pregunta, ¿vuestras existencias anteriores no sirvieron para progresar? Él contesta, sí, todas, pero adelanté muy poco, pues las unas
eran reflejo de las otras. El progreso siempre existe, pero es tan imperceptible que no llegamos a apreciarlo. El espíritu aburrido tenía libertad en la tierra. Pudo trabajar, estudiar, amar, ayudar, mejorar, pero eligió la comunidad de la inacción. Aunque llegó a progresar un poco en sus encarnaciones, no adelantó mucho. No hizo uso de su libre albedrío para crecer, sino para no hacer nada. Y esta elección lo llevó a una prisión invisible. La inercia, entonces, no es neutralidad, es una forma de abuso del libre albedrío, porque quien pudiendo servir no sirve, quien pudiendo amar no ama, quien pudiendo aprender se niega, quien pudiendo trabajar para sí mismo o para los demás y no lo hace, ya está violando la ley divina del progreso. Otra vez citamos el libro de los espíritus para hablar de esta ley. En el capítulo 3 y 2, que habla de la ley del trabajo, la necesidad del trabajo, la pregunta 674 dice, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? Los espíritus contestan, el trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. La civilización obliga al hombre a trabajar más porque aumenta sus necesidades y sus goces. En la pregunta que sigue, 675 dice, ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y contesta, no, el espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. La pregunta que sigue, la 676, dice, ¿por qué el trabajo es un impuesto al hombre? Y los espíritus contestan, es una consecuencia de su naturaleza corporal. Se trata de una expiación y al mismo tiempo de un medio para perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por esta razón, solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad. Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Con todo, siempre es un trabajo. En la pregunta 678 dice, en los mundos más perfeccionados, ¿está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo? Le contesta, la naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales son las necesidades, menos material es el trabajo. Sin embargo, no creas por eso que el hombre permanece inactivo e inútil, pues la ociosidad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. Esto significa que trabajar no es solo producir bienes materiales, sino también cultivar el bien, el conocimiento y la virtud. El espíritu que rehúsa el trabajo, rehúsa progresar. Dios bendice al que trabaja. La ociosidad es una rebeldía contra su ley. El espíritu aburrido, que mencionamos, sufrió porque no trabajó ni en la tierra ni en el plano espiritual. Su pereza mental y moral lo llevó a un estado de adormecimiento espiritual. Por eso, el guía del medio lo define como, pero más adelante, como un ocioso del mundo espiritual, igual que lo que fue en la tierra. El trabajo, en ese sentido, no es solo esfuerzo físico o profesional, sino movimiento interior, acción moral, voluntad activa. El espíritu aburrido dejó de trabajar para su progreso. No estudió, no sirvió, no amó. Y por eso, en el mundo espiritual, se encontró sin rumbo, como un viajero sin destino. El trabajo, sea el estudio, la caridad, la mejora de uno mismo,
Es lo que da sentido a toda nuestra existencia. Como este espíritu nos enseñó, el tedio es hijo de la inacción. Vamos a verlo otra vez buscando en otro libro, en el Evangelio, en el capítulo 25, que se titula Buscad y hallaréis, dice el ítem 3. Si Dios hubiese eximido al hombre del trabajo del cuerpo, sus miembros se habrían atrofiado. Si lo hubiese eximido del trabajo de la inteligencia, su espíritu habría permanecido en la infancia, en el estado de instinto animal. Por eso él hizo que el trabajo fuera una necesidad y le dijo, buscad y hallarás, trabajad y producirás. De esa manera serás hijo de tus obras, tendrás el mérito de ellas y serás recompensado de acuerdo con lo que hayas hecho. Entonces, en la comunicación le siguen preguntando, mientras estáis a la espera de una nueva existencia, ¿podríais acudir a mí con más frecuencia? Y el espíritu le contesta, evocadme, así me obligaréis a venir y me haréis un bien. Le preguntan, ¿podéis decirme por qué vuestra caligrafía cambia tan a menudo? Él contesta, porque me hacéis muchas preguntas y eso me fatiga, de modo que necesito ayuda. Y entonces el guía del medio nos explica, ¿no? El trabajo intelectual lo fatiga y nos obliga a prestarle nuestra ayuda a fin de que pueda responder a tus preguntas. Es un ocioso del mundo espiritual, de la misma manera que lo ha sido en el mundo terrenal. Lo hemos traído a ti para que intentes arrancarlo de esa apatía, de ese tedio que constituye un verdadero sufrimiento, a veces más penoso que los dolores agudos, dado que se puede prolongar indefinidamente. Perdón. ¿Te imaginas la tortura que significa la perspectiva de un tedio interminable? La mayoría de los espíritus de esa categoría buscan la vida terrenal apenas como una distracción para interrumpir la insoportable monotonía de sus existencias espirituales. Pero eso llegan a ser, llegan a la tierra tantas veces sin resoluciones definidas en el sentido del bien y son obligados a comenzar nuevamente hasta que por fin alcanzan el auténtico progreso. Bueno, en realidad, este espíritu aburrido es otro caso interesantísimo para nuestro aprendizaje, tanto como el de la semana pasada. Este testimonio nos enseña que no basta con no hacer el mal, sino que es necesario hacer el bien, ser útil, progresar y servir, porque la inercia, la inacción del alma genera un vacío espiritual que se convierte en un gran sufrimiento. Espíritus como este que vemos en el ejemplo no son espíritus perversos o crueles, sino almas inertes, vacías y estancadas, que no han cultivado ni el bien ni el mal y por lo tanto viven en un estado de tedio y de vacío existencial. Este espíritu no sufre castigos impuestos. Nadie lo condenó. Su propio estado interior es el reflejo de las varias vidas que llevó. Vive un sufrimiento silencioso, lento, sin forma visible, el sufrimiento de la inutilidad. Kardec comenta que existen espíritus en todos los grados del sufrimiento moral y que este tipo de inercia espiritual puede prolongarse por siglos, porque el tedio paraliza la voluntad, pero es el propio espíritu que se paraliza a sí mismo. El primer paso para salir de este sufrimiento
no proviene de algo externo ni de fuerzas milagrosas, sino del propio movimiento interior del alma. Solo cuando el espíritu desea cambiar es cuando logra salir de esa inercia. Él no está abandonado a su propia suerte. Como hemos visto, la espiritualidad no interfiere en su libre albedrío, pero intenta ayudarle constantemente, animarle a que se mueva. Y en este punto es esencial. El libre albedrío no se anula en la erraticidad. El espíritu conserva la capacidad de decidir, de orientar su pensamiento, de abrirse al bien. Pero si no usa esa capacidad, queda detenido como una lámpara apagada esperando a que alguien la encienda. Este espíritu está cansado de vivir en la inacción y empieza a percibir que para que su vida tenga un sentido ya no puede desaprovechar el tiempo. Aunque esa percepción es lenta y más lento aún es su movimiento, ya empieza poco a poco un trabajo de despertar cuando dice, estoy harto de errar sin objetivo. Hace 180 años que me encuentro en esta situación. Y más adelante, como ya hemos visto, confiesa. El tedio es hijo de la inacción. No supe aprovechar los largos años que pasé en la tierra y las consecuencias se hace sentir en este mundo. Este es un ejemplo claro de que no podemos pasar por la vida sin trabajar, sin hacer ningún tipo de esfuerzo personal, ya sea por nosotros o por los demás. No podemos, como se dice aquí en España, vivir de la sopa boba. No, no se puede. La doctrina espírita nos enseña que la evolución del espíritu es personal e intransferible. No hay castigos eternos, pero sí consecuencias naturales. El alma inactiva sufre porque su propia conciencia la despierta. El libre albedrío es una de las leyes más hermosas de la creación. Dios no nos impone ni el bien ni el mal. Nos ofrece la posibilidad de elegir. Volvemos a citar el libro de los espíritus. En el libro tercero, el capítulo 10, que habla del libre albedrío, la pregunta 843 dice, ¿el hombre tiene el libre albedrío de sus actos? Y los espíritus le contestan, dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Y en el mismo capítulo 10, el resumen teórico del móvil de las acciones del hombre, de la pregunta 872, dice, sin el libre albedrío, el hombre no tiene culpa por el mal, ni mérito por el bien. Esto es a tal punto admitido que en el mundo siempre se censura o se elogia la intención, es decir, la voluntad. Ahora bien, quien dice voluntad, dice libertad. Por consiguiente, el hombre no puede valerse de su organización como excusa para justificar sus malas acciones, sin abdicar de su razón y de su condición de ser humano, para equiparse con los animales. Perdón. Si es así, para el mal, lo mismo será para el bien. No obstante, cuando el hombre hace el bien, pone mucho cuidado en que se le reconozca el mérito a él mismo y se abstiene del atribuírselo a sus órganos, lo cual prueba que instintivamente no renuncia, a pesar de lo que opinan algunos sistemáticos, al más bello privilegio de su especie, la libertad de pensar. Este espíritu aburrido eligió la inacción, a pesar de que, consciente o inconscientemente, sabía que esa inacción tendría consecuencias.
porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero ignoramos muchas veces nuestra conciencia y los consejos de los buenos espíritus. La justicia divina no condena. Cada uno lleva consigo su propio cielo o su propio infierno. Y en la ley divina, la omisión también tiene consecuencias. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces dejamos pasar oportunidades de crecimiento, de servicio, de estudio, por simple comodidad o incluso desinterés? ¿Cuántas veces decimos, ya lo haré mañana, y ese mañana nunca llega? Este caso en realidad nos invita a mirar nuestra propia vida con sinceridad. ¿Estamos realmente viviendo o solo pasando por la vida? No se trata solo de evitar el mal, sino de ser útiles, activos y constructivos. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. Nadie está condenado al tedio ni al dolor eterno, pero el progreso exige movimiento, acción y voluntad. Podemos comprender, a partir del caso del espíritu aburrido, que nuestro estado futuro en la vida espiritual, así como nuestro estado presente, es siempre el reflejo, perdón, directo de nuestras actitudes, pensamientos y obras en la vida corporal, y que el uso responsable del libre albedrío y el ejercicio constante del bien son las llaves del progreso y de la verdadera felicidad. Este caso también nos enseña algo consolador. Aunque haya pasado 180 años en el tedio, cuando el espíritu decidió venir a comunicarse, ya estaba dando el primer paso a su liberación. De igual forma, cada vez que decidimos amar más, servir más, estudiar más, damos un paso más en la dirección de nuestro propio progreso. La ley de progreso es eterna e irresistible, pero es el impulso inicial, el impulso inicial debe venir de nosotros mismos. Para ir finalizando y pensando en ese caso, en todo lo que en toda esta comunicación, me gustaría plantear, sugerir algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha concedido en esta existencia? ¿Estoy desarrollando mis facultades espirituales, intelectuales y morales? ¿Estoy siendo útil a los demás, aunque sea en las cosas pequeñas? ¿Me esfuerzo en vencer la pereza del alma, la indiferencia, el egoísmo, la comodidad? ¿Cuáles son misterios espirituales? ¿Dónde he dejado de moverme? ¿Estoy sembrando algo de bueno en mi vida o estoy dejando que la pereza espiritual me envuelva? Creo que son reflexiones necesarias para comprender en qué punto estamos y qué queremos para nuestra propia vida. Creo que este caso del espíritu aburrido nos viene para poner a cada uno de nosotros en situación y descubrir realmente lo que estamos haciendo y lo que queremos, lo que estamos haciendo con nuestro progreso y lo que queremos conseguir en esta encarnación. Con estas reflexiones quería finalizar y os agradezco la atención y la oportunidad. Muchas gracias.